al frío de Granada, ¿no? Que va a ser uno de los temas que hablemos después, porque hay que recordar que aquí en Capital hemos tenido -2 de mínima. Las máximas para estos días, miércoles, jueves, apenas van a superar los 10 grados, -9 en Prado Llano, ¿no? En la zona del altiplano de Granada también unos -6 grados. Así que vamos a hablar de ello después en el siguiente directo. Ya tengo aquí a mi siguiente invitado, Antonio Conde. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, porque bueno, hace cosas exactamente más o menos de un mes que presentabas el libro. Efectivamente, hace un mes y poquitos días. Y además una presentación en un enclave único y con gente muy notoria de Granada. Con gente cabal. Al ser un trabajo de flamenco, tenía que hacerlo en el mejor espacio flamenco que hay en Granada, que es la Platería. Y así ha sido. Así fue. También es verdad que yo soy socio y soy directivo, por lo tanto tenía que hacerlo en mi casa, que es la Platería. Oye, un libro, Los cafés cantantes de Granada y otros espacios escénicos. Al final es un trabajo también muy recopilatorio de documentación, de investigar. Por curiosidad, ¿cuánto tiempo te ha tomado? Porque es bastante documentación durante todos estos años. Es del siglo XIX hasta el XX, si no me equivoco. Desde el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX. Pues no lo sé. No lo sé porque una investigación, al menos las mías, no tienen un día o un mes en origen. Yo llevo muchos años investigando y entonces conforme voy recopilando información y pasa el tiempo, me voy dando cuenta de que hay material suficiente para armar o para publicar una investigación suficientemente sólida y con datos, que es lo que a mí me gusta, la investigación con rigor científico. Y aunque el flamenco está fundamentado en la tradición oral, pero es verdad que también se sustenta en unas bases o en un esqueleto que se puede documentar. Entonces, igual hace 8 o 9 años empecé a documentarme sobre otros temas de los que salía información que me dio lugar para armar este. Y en cuestión de 1 año y medio, 2 años, pues le di forma y ya está en el mercado. Ya está en el mercado, de eso hará cosa de hace un mes. Está en diferentes librerías, también online, creo también una librería en Madrid. Está en Madrid, está en Jerez, está en varias librerías en Granada y está online también. Sí. Ya se ha acabado la primera edición, se ha agotado. Pues entonces, es un éxito entonces. La verdad que estoy contento en general con las publicaciones que hago y en este caso que esta es la última. Muy contento porque ha tenido una muy buena recepción por el público, por los aficionados y ya se está fabricando la segunda. Bueno, entonces todo va según lo previsto, podríamos decir, porque para un escritor, ¿no? Que tan rápido, en cosa de ¿qué? Pues eso, de un mes, haya volado. Bueno, quedan algunos ejemplares en las librerías, hay que decirlo. Pero los pedidos que se hacen directamente, ya no hay libros en la editorial para suministrar y ahora están fabricándose. Y por no pedir a las librerías para atender estos pedidos, pues en cuestión de 1 semana ya tenemos una nueva tirada. ¿Qué nos podemos encontrar en el libro? ¿Qué sorpresa hay? Porque claro, es esta época, ¿no? En la que a lo mejor ibas a alguna cafetería y te podías encontrar pues, a Manuel de Falla, a Federico García Lorca, a grandes ilustres granadinos. Bueno, cronológicamente se sitúa al final o en el comienzo del último tercio, 1868, como pongo en el título. Y esa fecha es clave porque es cuando actúa en Granada el cantador más famoso de entonces, que era Silverio Franconetti. Y actúa en lo que hoy podemos llamar el primer café cantante que hay en Granada. Entonces yo entendí que ese era el punto de origen de la investigación y todo el recorrido cronológico y flamenco que se hace hasta la desaparición del último café cantante, pues al final de la contienda civil. Manuel de Falla, Federico García Lorca, no está documentado en el libro, pero sí me consta que visitaron algún café cantante, aunque no he encontrado una fuente oficial, salvo otros libros que dicen que, bueno, que Federico, como aficionado a la música, como amante del flamenco, igual que Manuel de Falla, pues seguramente irían alguna noche a disfrutar del flamenco en estos cafés cantantes. Seguro que sí, vamos. Qué pena, ¿no?, que se haya perdido esa tradición, y más en Granada, ¿verdad?, de este tipo de cafés. Yo creo que es una cuestión de etapas sociales, musicales, históricas y artísticas. Ahora tenemos los tablaos, que desde hace 10, 15, 20 años están de moda en toda España, y de alguna manera son el relevo de estos espacios escénicos. Son tabernas, son fondas, son cafés, donde se programaba flamenco. Igual que ahora
un tablao flamenco. Han cambiado los públicos, han cambiado la historia, ha cambiado el entorno, el contexto, pero el eje fundamental sigue siendo el flamenco, igual que hace 150, 160 años. Bueno, entonces podemos decir que ha evolucionado, ha pasado, ¿no?, a otra etapa. Yo creo que casi que hemos recuperado una etapa inicial, porque el flamenco se profesionaliza en estos espacios, en toda España, en los cafés cantantes. Y hemos vuelto a una etapa en la que grandes artistas del flamenco vuelven a trabajar en los tablaos, con un caché más bajito, pero se encuentran en un espacio íntimo en el que les gusta desarrollar su baile, sobre todo los artistas de ahora, o muchos de ellos en los que han nacido, o se han hecho como artistas, en pequeños escenarios como peñas, como cafés cantantes, y luego ya pasan a los teatros. Y así se forjaron los artistas en el siglo XIX en el flamenco, en esa primera etapa en la que los primeros espacios eran los cafés cantantes. También había teatro, como el Teatro Cervantes y el Isabel la Católica antiguo, no el de ahora, pero la realidad es que estos artistas se forjaron en los cafés cantantes. Y bien retratados, que lo tenemos ahí en tu libro, un libro creo que eran más de 300 páginas. 330 y sí, por ahí. O sea, una buena lectura y sobre todo eso, ¿qué es lo que se va a encontrar ahí el lector? Va a volver a ese pasado, ¿no?, de Granada de finales de los 19 e inicios de los 20. Sí, bueno, este libro no es exclusivamente flamenco. Otros libros que he escrito son exclusivamente flamenco, de investigación o ensayo, pero son flamenco. En este caso también reflejo la historia de Granada en el último tercio del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. Reflejo la Granada desde el punto de vista sociológico, antropológico, desde el punto de vista de la sociedad o de la masa social que no estaba asociada al flamenco. Todos los gremios, algunos elementos políticos que están asociados inevitablemente a la ciudad, personajes ilustres que iban a los cafés cantantes, y en definitiva es un reflejo de aquella Granada, no solo flamenca, que también, porque hay un análisis y un estudio de cada uno de los cafés cantantes, pero también en cada uno de ellos implícitamente está escrita la historia de Granada. Por lo tanto, no es un libro que vaya dirigido a un público aficionado al flamenco, a la bibliografía o literatura flamenca, sino que yo creo que por eso quizás haya agotado esta primera edición tan rápido, porque como toco temas que son de Granada, de la cultura de Granada, por eso ha habido un interés que a mí me ha sorprendido. Que al final no es un público cerrado en general, y yo creo que a todo el mundo le encanta leer, oye, ¿qué pasaba en Granada hace 100 años, más de 100 años? ¿Cómo era la sociedad en Granada? Pues no era muy diferente ahora, no era muy diferente. Había una parte de esa sociedad que era clasista, había otra que era burguesa, había otra que también jugaba con ser contemporánea al haber que progresista. Luego estaban las diferentes escalas sociales, que quizá una de las particularidades que yo reflejo en estos cafés cantantes es que se encontraban en los cafés cantantes. Allí podía haber personas de la alta burguesía que eran invitados a un café cantante o a otros espacios escénicos, porque no solo hay cafés cantantes, hay salones, hay cinematógrafos donde se celebraba flamenco, circos gallísticos, los teatros, como he dicho antes, pero la afición al flamenco estaba por encima de la desunión de las clases sociales. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que en un mismo espacio escénico hay gente de la alta burguesía y hay campesinos que cuando terminaban de trabajar se iban a escuchar flamenco, a tomarse un chato de vino y alternaban pues incluso hasta con... Entonces se llamaban gremios. Había gremios de sombrereros, gremios de zapateros, gremios textiles, y eran puntos de encuentro de todas esas asociaciones, entonces se llamaban gremios de diferentes estatus. Bueno, al final es importante, ¿verdad?, que estos cafés fueran estos puntos de encuentro, como bien dices, de diferentes estatus, y donde al final pues, la alta burguesía, ¿no?, pues, se junta pues, con la clase social de Granada de aquella época. Dices que no muy diferente a la de ahora. Bueno, sales a Granada y hablas con los granadinos y te dicen que hay mucho clasismo, hay otros que dicen que no, que Granada evoluciona muchísimo, depende en qué zona salga, ves quizá un entorno más conservador, más clasista, o del punto de vista empresarial, social, incluso cultural. Lo bueno es que ahora en Granada tenemos algunas instituciones culturales, que además vienen del siglo XIX, como el Centro Artístico y Literario o el Ateneo de Granada, que han mantenido esa parte de aficionados a la cultura en general y a las artes que siguen todavía interesados muy profundamente en la cultura. Lo cierto es que estas dos instituciones que no he nombrado, a las que conozco por tener amigos que forman parte de la directiva y de la sociedad,
recogen un amplio espectro de actividades, pero el flamenco, por ejemplo, lo tienen un poco de lado. Y yo se los digo. Hay que dar ese empujón, ¿no? El flamenco es patrimonio de la humanidad desde el año 2010. Es un arte universal, por lo tanto tiene que estar en todas aquellas instituciones, en todos aquellos órganos que divulgan y proclaman la cultura. Y en este caso, si hablamos de Granada, estas dos instituciones y muchísimas otras tienen que defender la parte musical y la herencia musical que nos han dejado, que es el flamenco. Antonio, hablando de esa parte musical, ¿te parece si ahora nuestro compañero Ismael nos pone un vídeo? Porque también tenemos imágenes, ¿no? Va a pasar el vídeo de la presentación, pero la última parte de la presentación yo creo que es bastante emotiva, ¿verdad? ¿Te parece si vemos, o mejor dicho, escuchamos? Estupendo. ¿Sí? Pues adelante, compañero Ismael, vamos a escuchar a Miguel Poveda. Y engarzado en oro y marfil, tú llevas una cruz al cuello y engarzado en oro, y marfil. Ay, dejarme que muera en ella y crucificarme allí. Tú llevas una cruz al cuello. Oye, Antonio, vaya dos artistas tuviste en la presentación de tu libro, ¿eh? La verdad que sí. Soy afortunado de tener buenos amigos en el flamenco y fuera del flamenco, y en este caso soy afortunado de tenerlos a los dos, por diferentes motivos, porque Miguel viene porque yo, bueno, lo conozco hace bastantes años y le pedí que hiciera el prólogo de este libro, y en el caso de Antonio es que también lo conozco mucho. Antonio es un gran amigo, es un cantador profesional como la copa de un pino, de los más grandes que hay en Granada y por tanto en el flamenco, además de tocar la guitarra de maravilla, que por eso estuvo ahí. Yo lo llamé y le dije: Antonio, mira que voy a presentar el libro con Miguel, no sé si está en Granada porque siempre está fuera. Y él llegó a decirme: Antonio, si quieres hasta que reparta yo el vino y yo, con tal de estar a tu lado, voy, porque además él estuvo también conmigo en la presentación de mi primer libro. No, este era es el cuarto. Este es el cuarto, Este es el que cuarto. hago en solitario. Luego he colaborado en otros 3, pero mío, este es el cuarto. Bueno, y contando con estos dos cracks del flamenco, ¿no? Tanto cantadores como cantador y guitarrista también, al final una presentación y donde fue también
¿no? O sea, fue todo... Yo, si algún día presento un libro, me gustaría que fuera la mitad de bien que a ti te fue, Antonio. Pues soy afortunado porque fue muy bien. Es verdad que teniendo a Miguel y a Antonio las cosas siempre funcionan. Y lo hice en la Platería porque es mi peña, yo soy socio, soy directivo, es mi segunda casa y es mi casa flamenca. Por lo tanto, si en Granada yo tengo que presentar un libro, lo hago inevitablemente en la Platería, que es mi casa. Ahí he presentado también algunos de los anteriores y no podía no hacerlo. Bueno, más si es tu casa, la Platería. Me decías también, claro, es que estoy viendo aquí a Miguel cantando, que te ha escrito además el prólogo, y yo creo que algo especial, ¿no? Esa relación de amistad que tienes con él, de decir, mira... Sí, bueno, la verdad que lo conocí, o nos conocimos hará casi 20 años en Jerez de la Frontera, pero entonces era una relación muy distante, es decir, conocido. Y con el paso de los años, muy poco a poco hemos ido teniendo cercanía, muy poquito a poco, hasta que hará 2 años, 3 años, en una de las conversaciones que tuvimos, pues le propuse hacer porque tenía este libro y otro terminado, y le propuse que me hiciera el prólogo. Y él se asustó, me dijo que él no sabía escribir, que él no escribía, y yo le dije que yo no se lo pedía por si sabía o no sabía escribir, simplemente porque yo tenía ganas y quería que formara parte de mi vida flamenca. Entonces, como mi vida flamenca ahora mismo, en estos años, es la investigación y estos libros que estoy publicando, yo quería que estuviera conmigo. Y él me dijo que, por supuesto, que encantado, que era una responsabilidad para él, pero que iba a asumirla y al final, pues el resultado ahí está. Accedió. Accedió. Al principio un poco con miedo, ¿no? Sí, algo, con mucho claro, respeto, porque él es Eso cantador, es artista, él no escribe, pero tiene una sensibilidad especial. Él es muy lorquiano y yo creo que eso le transmite parte de esa sensibilidad. Por lo tanto, en su momento yo entendí que podía hacer un texto bonito, y como él tiene ahora cierta vinculación con Granada, con Lorca, viene mucho a Granada, pues yo entendía que en un libro mío dedicado al flamenco de Granada, pues qué mejor que estuviera Miguel. Oye, Antonio, hablando de libros, me decías, este último lo has presentado ahora cosa de un mes, pero que tienes por ahí ya mismo otro, ya saliendo del horno prácticamente. Tengo otros 2 casi terminados. Uno no es de flamenco y el otro sí es de flamenco. Pero como al principio me has preguntado cuánto tarda un libro, cuánto... Esto es un puchero a fuego lento. Entonces, cuanto más avíos le echas, más tarda en hacerse para que coja el sabor. Entonces, uno de ellos está casi terminado, que es de una institución cultural granadina, que arrancó su andadura en el siglo XIX, y yo tenía ya mucha documentación, pues ya dije, bueno, pues ¿por qué no armarla y que la gente conozca el origen de esta institución? Y el otro sí es de flamenco, de algunos personajes del Sacromonte, de las zambras del Sacromonte. ¿Ambos van a estar para este 2025? Yo espero que sí. Uno de ellos, el primero de Seguro. ellos que no es flamenco, mi idea es que en marzo o abril esté ya para en la esta calle. primavera. Sí. Y el siguiente posiblemente para otoño. También dependo de cómo funcione este, porque ahora tengo varias presentaciones por Andalucía de los cafés cantantes, y si funciona bien y alargo esta etapa de presentaciones, pues quizás retrase a la feria de abril seguramente el siguiente y después ya el otro en otoño. Ya para otoño. Que los dos suenan muy bien, pero sobre todo el último que mencionaba, el del Sacromonte, ¿no? De gente del Sacromonte. Es de una saga de 3 hermanas, Interesante. de una saga del Sacromonte, la artista quizás más conocida de su generación. Y ahí ando investigando, haciendo trabajo de campo, entrevistando a nietos, bisnietos, armando el árbol genealógico, la trayectoria profesional y dándole un poco de forma. Me decía, ya para despedir, Antonio, si te parece, ¿qué eventos tienes próximos? Porque la presentación del libro en Granada fue hace escaso un mes. ¿Qué próximos eventos tienes de presentación? Pues lo presento de poco en Sevilla, en la Peña Torres Macarena. Lo estoy gestionándolo para presentarlo en el Festival de Jerez, que es un festival internacional de flamenco de Jerez. Y en abril está ya casi cerrado presentarlo en Madrid. O sea, al final, vamos, te vas a recorrer Andalucía y también parte de España. Sí, luego hay fechas abiertas en Málaga y en Almería. Estoy ahora de contacto para buscar una fecha, pero como no la tengo cerrada, pues lo vamos a dejar ahí hasta que ya cuando se cierre ya la diremos. Pero bueno, Jerez, Sevilla, Madrid... Jerez, Sevilla, Madrid están ya Ya cerradas. están más o menos cerradas. Sí. Más o menos cerradas.
Para ir despidiendo la entrevista, Antonio, animar al lector a consumir tu libro, que decías que te ibas a encontrar al final, es verdad, cosas de flamenco, ¿verdad? Pero no está cerrado solo para los amantes del flamenco, sino también para ver cómo era Granada eso hace 100 años. Sí, bueno, que consuman mi libro, que consuman libros en general, porque al final quien se aficiona a la lectura amplía su conocimiento y las posibilidades. Y en este caso concreto, quizá en este libro, porque es que además es muy nuestro, es de Granada. El que lo compre, si es de Granada, va a sentirse identificado, porque conforme va leyendo, va a estar paseando por las calles de Granada, va a estar paseando por el antiguo barrio de la Manigua, que es donde está la plaza del Café Fútbol, la plaza del Campillo, toda esa zona, la calle de los Mesones y la Alhóndiga, que era otro de los dos barrios flamencos, la Manigua y Mesones y Alhóndiga, donde estaban ubicados los cafés cantantes. Por lo tanto, en ese recorrido, lector, que va a hacer quien tenga el libro en sus manos, va a conocer de primera mano por dónde está caminando, dónde estuvieron los cafés cantantes, y va a sentirse dentro del libro, que quizá era un poco la idea, que el lector que conozca la ciudad, aunque no le guste el flamenco, viva o se traslade a aquella época. Y se siente identificado por donde vaya caminando. Antonio Conde, muchísimas gracias por este ratito aquí con nosotros. Y oye, en cuanto tenga el siguiente libro, ya sabes que estás invitado y es más que bienvenido aquí a Granada TV. Pues muchísimas gracias a vosotros, Muchísimas gracias, Antonio Gracias. Conde. Nosotros, nada, nos vamos ya a publicidad, porque son ya las 7 de la tarde, ¿verdad? Rondando las 7 de la tarde. Nada, 1 minuto, 2 minutos y ahora volvemos aquí en Granada TV.